Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Banco Continental responde con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Esta noche, el Lunes de Mina. Crisis en la ANR. Las diferentes posiciones en torno a la renuncia del presidente Cartes han generado una grieta al interior del partido de gobierno. ¿Cómo terminará esta crisis? ¿Podría afectar al futuro gobierno? El presidente de los Colorados, el diputado nacional Pedro Aliana, nos responde. Además, el caso San José, el caso de un niño de 15 años que fue brutalmente agredido por sus compañeros, enciende la alarma sobre el nivel de violencia al que se exponen nuestros hijos en los diferentes establecimientos escolares. El padre de la víctima clama por justicia. Analizamos este tema que ha conmocionado a la opinión pública. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo como siempre vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta, como siempre, toda bordada, con detalles y brillitos en tonos de lila. Muchas gracias, Tinola. Ya sabes que si querés consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60. En el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y también maquillada y peinada por los chicos y las chicas de Joseph. Yo voy a Joseph de Fernando Lamora, y sobre Mariscal López Casi Libertad. También voy a Vía Vela y ya sabes que su casa central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora. Y atenti, porque ya sabes que estamos en el mes de mayo, luego viene junio y que viene luego el mes de papá. Y mamá y papá juntos a las cataratas es la promo, el 5 de mayo al 28 de junio. Por cada compra de 250.000 te ganás y accedes a cupones. Son 4 estadías para 2 personas en el hotel de las cataratas. Y también muchos premios como gift card, vales de compras, productos, etc. Ya sabes, Joseph siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Bueno, vamos a este primer invitado, en el bloque 1 y 2. Vamos a estar con el diputado Aliana, que viene también en su calidad, en realidad, de presidente de la ANR. Pedro Aliana, ¿qué tal? Gracias por venir, diputado. Muchas gracias, Mina. Un placer estar acá. Muy buenas noches, Jenny. Bueno, a los televidentes también. Muy buenas noches. Hablando de muy buenas noches, Jenny. Muy buenas noches, Jenny. Y nos presenta también luego el informe. ¿Cómo estás, Jenny? Buenas noches, el placer de saludarte, Mina, y a nuestro invitado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el maquillaje y el peinado de cada lunes, y también quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola por vestirme. Tengo un vestido parte de la colección Otoño-Invierno de Segolén de Tinola Borbón. Muchísimas gracias. Los invitamos a participar de este programa, del segundo tema. Hemos puesto una pregunta en Twitter, así que ustedes tienen tiempo hasta las 11 de la noche para responder. El caso que ha conmocionado a todos, el caso del chico del Colegio San José, que fue brutalmente agredido por sus compañeros de colegio. ¿Tienen que ser expulsados? La pregunta es, ¿tienen que ser expulsados estos chicos del colegio? Las opciones, sí, no, tienen hasta las 11 Ahí ya de la empezó noche. con un 94, ya empezó. A ver. Un 94% dice que sí deben ser expulsados y el 6% dice que no. Así que pueden seguir. Así empieza la encuesta. Así que pueden seguir participando. Tienen hasta las 11 de la noche. Ahora sí, vamos a dar inicio al programa de hoy recopilamos algunas de las declaraciones del presidente de la ANR, el diputado nacional Pedro Aliana. Sus declaraciones no pasan desapercibidas, así que en este compacto algunas de las hechas, los últimos días. Sabemos de Castiglioni contra el Partido Colorado, y hoy para mí un gesto de cobardía, ¿verdad? Agarrar, renunciar, irse, no dar la cara y tirarle toda la... pero creo que es normal del ingeniero Castiglioni, ¿verdad?
Para mí es utilizaron muy mal al presidente de la República. Nosotros vemos así, que se pueda aclarar esto, que se le pueda dar una salida. Y bueno, y en algún momento ese amigo por lo menos reconocer, ¿sabes? Que la verdad que le pedimos disculpas y lo que hicimos fue utilizarle nomás al presidente de la República, utilizar su plata, no nos interesa un comino de lo que pueda pasar de él. La traición, sentimos nosotros realmente una gran traición de parte de ellos, nos sentimos utilizados por ellos. Lastimosamente parece que ya hay conversaciones también con otros partidos y con otros referentes, con algunos incendiarios del Congreso. Nosotros tenemos datos precisos de que se está dialogando, de que ayer hubo una reunión con el señor Efraín Alegre, líder amarilla, el diputado y senador electo Víctor Ríos y otros referentes del Partido Liberal, especialmente del sector de Efraín Alegre, donde ellos pedían la Contraloría General de la República y creo que se les iba a conceder. Y también creo que la Defensoría y otros lugares, también creo que la mesa directiva del Senado, ¿verdad? Y si esta actitud de ellos de seguir queriendo abrazándose y que sea Desirée Massi la que marque las pautas del movimiento Colorado Añetete y del Partido Colorado, de un sector del Partido Colorado, les deseo éxito a ellos, ¿verdad? Es una conversación que vamos a seguir dialogando en pos de la gran unidad del partido y de trabajar juntos en lo que va de este nuevo gobierno, ¿verdad? Así es que vamos a tratar de limar un poco algunas perezas y vamos a dar la vuelta a la página y mirar para adelante por el bien de la República del Paraguay. Yo tuve que salir a hablar y aclarar muchas cuestiones, algunas mentiras que se dijeron y bueno, y si en algún momento a algunos le falté el respeto, que creo que no hice, le pido disculpas, pero vamos a mirar para adelante y ver de trabajar por el fortalecimiento del partido y para que Mario Abdo Benítez haga una brillante gestión como presidente de la República. Vamos a respetar nosotros la decisión de los líderes que pidieron que por lo menos una semana se pueda bajar los decibeles, dar una pausa a esto y que ellos puedan hablar y llevar adelante un gran diálogo, un gran acuerdo dentro del Partido Colorado. Nosotros entendemos de que esto puede ser realmente muy perjudicial, si esto continúa así, muy perjudicial para las chances del Partido Colorado inmediatamente en las elecciones municipales, ¿verdad? Y por supuesto en las presidenciales también 2023, ¿verdad? Así es que estamos mirando a futuro. Bueno, diferentes calibres de declaraciones, me imagino que también depende del estado de ánimo, de las circunstancias, etcétera. Esto que dijiste de Castiglioni, ¿vos crees que efectivamente la renuncia de Castiglioni es por mucho trabajo que tiene en estos días o en realidad fue sacarle la cola a la jeringa para no tomar posición y en realidad evitar de esa forma con su ausencia también restarle un voto al quórum para que Horacio pueda presentar su renuncia? Mira, yo soy muy respetuoso de las decisiones que toman los líderes hoy del partido. Dijimos de que íbamos a hacer una pausa, que íbamos a bajar los decibeles. Y bueno, si yo salí a hacer esas declaraciones ahí, fue justamente porque alguien tenía que salir a aclarar esta cuestión. Alguien tenía que salir a desmentir también algunas cosas que dijeron gente que hoy está en la vereda de enfrente o que están en otros movimientos, que inclusive dijeron que atrás del Partido Colorado se le había obligado a hacer ciertos spots publicitarios. Y de ahí nace todo esto, ¿verdad? Entonces yo, Mina, lo que sí espero es que tengamos nosotros la suficiente madurez, la grandeza, de que podamos articular y que puedan sentarse a conversar los dos líderes más importantes dentro del Partido Colorado. Si eso no se da, yo veo muy difícil de que se pueda llegar a una paz partidaria. Y vuelvo a reiterar lo que dije hoy justamente, después de la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido. Esto puede tener consecuencias inmediatas y muy graves para el Partido Colorado en las próximas elecciones municipales ya del 2020. Acá un sector importante del Partido Colorado está hablando de una gran traición que se le utilizó al presidente Horacio Cartes, aparte de todo el maltrato que sufrió también terminadas las elecciones internas, y antes también, cuando él estaba en función de bueno. Por eso habló el presidente de la República, nosotros respetamos eso como nuestro líder. Y por supuesto del Partido Colorado también lo que queremos es hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a mirar de vuelta para adelante, ¿verdad? Pero ese borrón y cuenta nueva va a ser posible siempre y cuando los dos líderes
importantes de cada uno de los sectores se sienten a hablar. Totalmente, nosotros hicimos el esfuerzo, Mina. Yo te estaba contando hoy fuera de cámara de lo que hicimos después de terminadas las internas. Yo me fui a acompañarle a Santiago Peña esa misma noche al PC de Santi, del Movimiento Honor Colorado, donde estábamos en la casa del presidente de la República. Nos acompañó también el ministro Filardi y fuimos a reconocer esa misma noche la victoria de, honor, de Mario Aldo Benítez en esa candidatura. Pues nosotros ganamos las 5 otras candidaturas, ¿verdad? Al otro día ya empezamos a hablar, a conversar de un acercamiento, un acuerdo. Horacio Cartes esa noche también reconoció porque yo tengo entendido que hoy alguien dijo de que supuestamente costó para que reconozcan la victoria. Mentira. Es más, vos sabés el esfuerzo que hicimos después de que Añeteté se retiró de la última convención del partido, donde había un compromiso verbal, donde yo fui el nexo también, entre los dos movimientos, y que ellos pidieron 2 lugares en el Tribunal Electoral y en el Tribunal de Conducta, 2 lugares, titulares y suplentes. Y cuando ellos se retiran de esa convención, nosotros nos vamos y nos reunimos arriba en la presidencia de la Junta de Gobierno. La convención se hacía abajo en el patio de honor, y yo fui uno de los que me planteé y dije que se tenía que respetar el acuerdo para darle legitimidad a la elección. Imagínate si en ese momento ya nosotros no teníamos, no se cumplía con los acuerdos, ¿verdad? Y no se le daban esos espacios a Coloraña, no iba a tener legitimidad, y por ahí ni siquiera se candidataban ellos dentro del partido, ¿verdad? Iba a ser gravísimo lo que ocurría ahí. Terminadas las internas, yo le abro las puertas después de 1 año, 8 meses, que ellos ni aparecieron por el partido. Después me trataban de lo peor. Creo que lo mejor que dijeron de mí creo que fue que era un secretario. Pero después rápido reconocieron de dónde estuvieron en el partido, del buen manejo de los recursos del partido, que pagamos gran parte de la deuda, que dejamos un partido organizado, que arreglamos toda la institución, desde Mario Aldo Benítez hasta el jefe de campaña José Alberto Alderete y otros senadores hoy reconocían y felicitaban el trabajo que hicimos ahí en lo administrativo, y también para llegar en esta gran unidad. No sé si recordás, Bomina, del maltrato que sufrió también nuestro líder presidente de la República el día de la proclamación. El día de la proclamación en el Partido Colorado, en la proclamación después de las internas. Un maltrato que realmente yo no le deseo a ninguno. ¿A qué maltrato? A ver, porque lo gritaron ahí en pleno acto, en plena proclamación, acto solemne de la Junta de Gobierno. ¿Y quién les gritó? Y por supuesto adherentes del otro movimiento, ¿verdad? Pero no se pasó nada bien, ¿verdad? Todos nos gritaron. Coste que tuvimos nosotros ese gesto de ir, de trabajar y de acompañar, pero quiero nomás destacar esto del gesto que nosotros ya tuvimos, la apertura que nosotros tuvimos, siempre abierto al diálogo, y bueno, y trabajamos, y vos sabes bien, Mina, hoy que si hoy el Partido Colorado ganó fue por la estructura del partido y por la unidad que se dio dentro del partido y por la línea que bajó el presidente Horacio Cartes, porque si no, hoy estábamos seguramente de vuelta como opositores y Efraín era el presidente. Probablemente. Porque mentira era eso de que supuestamente tenía que estar lejos de Cartes y que no necesitábamos el otro sector del partido, que la gente que no era de otro partido le iba a votar a Marito. Mentira, el Partido Colorado ganó las elecciones. Sí. Entonces yo creo que el presidente de la República, primero habernos traído de vuelta al poder, pues mira que le pedimos a Horacio que se suma al partido, que se afilie, que nos apoye. No, sin Horacio no iban a volver al poder. Volvimos al poder gracias a él. Ganamos las elecciones y arreglamos la situación, la finanza del Partido Colorado, también por el apoyo que él nos dio, porque nos dio la posibilidad también de formar un equipo que realmente no vaya a utilizar la Junta de Gobierno como un botín político o para beneficios particulares. Pagamos gran parte de la deuda, lo que hoy nos sirvió a nosotros de tener 17.500 millones de guaraníes. Yo decía 20.000 millones, pero al final conseguimos 17.500 millones de guaraníes abiertos los créditos. Recuperamos nuestro estatus de cliente VIP, de cliente A en los entes financieros. Arreglamos todas las casas. Hoy te mostré la foto, Mina, lo que hoy es el Partido Colorado, la institución misma, la presidencia, las oficinas. Ahora vos sabés, Aliana, que efectivamente vos podés administrar bien el partido, que es una tarea importante dentro del partido, haber dejado el partido en condiciones también para que la gente lo pueda usar, etcétera. Pero vos mismo decís, y me tratan como un secretario, ¿verdad? No, me trataron. Dije, te trataron como un secretario. A ver. Pero nos tragamos todo eso y por la unidad del partido y mirando a futuro, por supuesto, dejamos eso atrás. Vos te das cuenta de todas maneras que, bueno, como sos una persona joven, Aliana, o sea, tenés 40 y pico, ¿verdad? Pero hay gente, digamos, con años de militancia ahí, ¿verdad? Hace que, efectivamente, te vean como un dirigente con muchas perspectivas, pero sos más o menos el
pendejo de la casa, más o menos, en relación a otros carcamanes, ¿verdad?, que están en el partido. Y no solamente eso, sino que, pero no es la primera vez que pasa, no solamente porque sos joven, ¿verdad? Sino que porque los liderazgos, ¿verdad?, a veces están por fuera de la presidencia del partido, ¿verdad? En este caso, el líder de Honor Colorado es Horacio, no sos vos, ¿verdad? Totalmente. Y el líder de Colorado NTT es Marito, no sos vos, ¿verdad? Pero pasó en otras presidencias también que los líderes están en sus respectivos movimientos o como presidente. Y el presidente no son ellos. Claro, Partido, entonces el pobre presidente del partido, y más si sos más joven, entonces otra vez hay un elemento de que, bueno, los mayores, los que ya tienen tantos años de experiencia, ¿verdad?, hace que sea muy difícil realmente tu situación como presidente del partido, de actuar como, de repente te piden más de lo que vos podés hacer, y por otro lado de repente te menosprecian como decir, no, pero es un pendejo, está ahí, qué sé yo. Sin embargo te exigen después por otro lado que vos tenés que por qué hacer estas declaraciones, que de esta forma vos sos el culpable más o menos de que el diálogo no se dé, ¿verdad? Primero que yo creo que también tenés sangre en las venas, que de repente hay ese abrupto, ¿verdad? Sí, totalmente. Que uno también se calienta en la vida, ¿verdad? No sos un dios, sos un ser humano, ¿verdad? Me imagino que eso habrá hecho. Pero a ver, ¿cómo hacer ahora, teniendo estas circunstancias, que vos sos el presidente del partido y que a la vez tenés dos líderes, uno presidente de la República electo, el otro presidente de la República en ejercicio, ambos líderes? A ver, ¿qué podrías hacer vos, Pedro Aliana, o acudir a otros elementos del partido? ¿Qué puedes hacer para acercar a los líderes, que es lo que hay que hacer para que esto, a ver, tenga algún viso de solución? Mira, Mina, hoy creo que hay interlocutores ya, ¿verdad? Para ver si ellos pueden ver de que se dé esta conversación. Al principio del programa decía acá, la única solución es que el presidente Horacio Cartes y el presidente electo Mario Abdo Benítez se sienten a conversar. Que se digan todo lo que se tienen que decir y que tengamos que mirar para adelante, ¿verdad? Y ver si podemos solucionar. Yo creo que hay muchas chances. Cuando vos decís que hay gente que creo que si realmente a todos nos interesa el futuro del país, nos interesa el futuro del Partido Colorado, yo te soy sincero, yo estoy muy preocupado. Pues yo tampoco ya podía quedarme callado, Mina, después de tanto atropello, después de tanto maltrato, falta de respeto, y encima otra vez venir con tantas mentiras, terminadas las elecciones presidenciales. Y hoy no quiero hablar porque dije que iba a poner paño frío, ¿verdad? Y voy a poner y ojalá esto se pueda solucionar. Pero vamos a dejarnos de las mentiras, Mina. Y te digo una de ellas que yo escuché ese día, que ni siquiera hablé con Horacio antes de eso, y salí en Burviceroa. Cuando yo hice esas declaraciones ahí, yo salía en Burviceroa. Y ese día yo ni siquiera hablé con él, pues me fui para hacer otros trabajos con el tesorero del partido y con el protesorero y con el administrador del partido. Y tuve que aclarar eso a la ciudadanía para que no se le mienta más a la gente, especialmente al electorado colorado. Porque nosotros a nadie le obligamos a hacer ni un solo spot publicitario. Y después, por supuesto, escuché otras declaraciones cuando llegaba a la Cámara de Diputados, que justamente hablaba que supuestamente yo no tenía legitimidad. Yo gané por 135.000 votos, Mina, las elecciones internas. Le gané al presidente hoy electo de la República del Paraguay. Creo que no es poca cosa. Podrás decir, sí, la estructura de Honor Colorado, podrás decir, sí, los recursos de fulano, de sultano, pero Santiago Peña, con todo el potencial que tenía, no ganó también unas elecciones. O sea que algo habremos aportado también nosotros, ¿verdad? Algo habremos trabajado, creo que le habremos convencido a la ciudadanía con algo, ¿verdad? Entonces, tuve que salir a hablar, Mina, pedí disculpas, yo creo que no le falté el respeto absolutamente a nadie, pero no podíamos manejarnos nosotros en ese ambiente donde había tanta mentira y tanta confusión para la ciudadanía. Hoy la única solución, Mina, mira, yo no sé si Horacio va a jurar, se le va a aceptar o no se le va a aceptar su renuncia, pero si no bastó que nos haya traído de la llanura al poder al Partido Colorado, de que hayamos recuperado la gobernación de Central, de que hayamos trabajado, haya bajado en la línea dentro del movimiento sin condicionamiento alguno, más allá de todo el maltrato que sufrió, de haber hecho lo que hizo por el país. Tuvimos errores, claro que tuvimos barrios, y digo tuvimos porque me hago también, yo fui parte de este gobierno y defendía capa y espada, primero por ser colorado, y segundo porque sé de la buena intención del presidente de la República. Pero todo lo que hizo este gobierno por el país, y aparte de eso, hoy, gracias al apoyo que él dio, el equipo de Honor Colorado, el presidente Horacio Cartes, para que hoy estemos disfrutando de vuelta 5 años más en el poder de la República del Paraguay.
y haberse de vuelta puesto a disposición para que Mario Abdo Benítez pueda llevar adelante todo su proyecto y que tenga gobernabilidad. Si eso no sirvió para la gran unidad y para que él pueda hoy renunciar y irse tranquilamente a su casa y después ver el tema de si jura o no jura. Si eso no sirvió, entonces Mina, no sé qué más podemos hacer. Si al Partido Colorado y al Partido Colorado y a los de Colorado Ñetete no les sirvió que después de todo el maltrato que me dieron a mí, después de haberme ninguneado más de 1 año y medio, y haberme tratado de lo peor, y yo me callé, me tragué algunas veces y salí a contestar, haberles recibido, primero salir a acompañar y a reconocer la victoria de Colorado Ñetete de Mario Abdo Benítez con el candidato Santiago Peña. Sí, esa noche. Esa noche. Después de haberles recibido con la puerta abierta, muchos me trataban que yo era muy inocente, que yo ya era demasiado bueno para recibirle de esa manera. Le entregué mi oficina en la Junta de Gobierno. Le entregué todo el Partido Colorado, le dejé, no toda la organización, pues yo estaba como coordinador general, pero ellos pusieron su jefe de campaña, nosotros pusimos otro, pero yo le di inclusive la libertad de que ellos puedan organizar todas las actividades, inclusive dentro de la Junta de Gobierno. Le di mi oficina, le di mi escritorio y sin ningún problema, aparte de haber arreglado todas las cuestiones financieras del partido, de pagar más de 25.000 millones la deuda sin problema, firmé los pagaré para financiar gran parte de la campaña del Partido Colorado. Y si eso sí no sirvió y ellos me van a seguir faltando el respeto, no hay ningún problema. Pero voy a tener que salir a aclarar y a contestar algunas cosas. Pero te vuelvo a reiterar, yo estoy abierto para acompañarle al presidente Colorado y estoy seguro, y le contesto hoy al senador Carlos Amarilla, que dijo que supuestamente, primero que nosotros si hicimos una amenaza de juicio político alguna vez fue porque teníamos miedo que Mario Abdo crea en la oposición, porque son ellos, no nosotros. Nosotros no lo vamos a hacer, ni tenemos pensado, ni no nos parece lo más sano para el país y para el Partido Colorado entrar a amenazar con juicio político. Lo que nosotros decíamos, lo que algún referente o alguien dijo de tema de juicio político, que Mario Abdo Benítez al transar o al hacer alguna alianza con Efraín Alegre, así como se venía comentando, ellos son profesionales del juicio político. Si no, pregúntenle a Fernando Lugo cómo terminó la alianza. Los de la alianza son profesionales en cagarse entre ellos y de cagarle a la gente. ¿O acaso Mario Abdo Benítez va a confiar en una persona que el Partido Liberal llegó al poder de vuelta en 2008-2013 gracias a Fernando Lugo, gracias a la alianza? En la primera oportunidad le cagaron. Le hicieron el juicio político, le mandaron afuera a Fernando Lugo y se quedaron ellos para dejar en ruinas la República del Paraguay. Y encima otra vez, hoy, tienen un plus que hasta hoy, después de haber perdido estas elecciones, con toda la transparencia, teniendo ellos mayorías en la mesa, en la Junta Cívica, perdieron la elección, hasta hoy no reconocen la victoria de Mario Abdo Benítez. El único que le va a dar gobernabilidad y le va a dar tranquilidad a Mario Abdo Benítez es el Partido Colorado y nosotros. Bueno, tengo que ir a la pausa y quiero que me digas, bueno, a ver, ¿qué chances reales, qué te dijo a vos Horacio Cartes en relación a este tema? ¿Y qué te dijo Marito? Porque también estuviste hablando con Marito. A ver, ¿cómo están las condiciones para que ellos se sienten a hablar? Y si es cierto que Horacio Cartes ya no está ya tan entusiasmado en jurar si el partido en su conjunto no le apoya. Y si vos crees que Marito y Colorado Ñetete tienen esta postura individual nomás de Peta, sí puede ser, pero de Blanca Ovelar, Carlos Amarilla, Castiglioni, Vince, ¿son posturas individuales o en realidad crees que Marito tampoco quiere que jure Cartes? Me decís luego de la pausa lo que vos pensás y la información que manejás. Los locos por el fútbol viven el Mundial con la app de Tigo Sport. Con tu plan o paquetigo de internet disfruta de todos los partidos. Y con tu chip 4G LTE, vivilos con la mejor definición, la cancha en tu casa. Ingresa a www.tigosport.com.pi o descarga la app y disfruta lo mejor del Mundial. Porque en Tigo, el centro sos vos. Pausa y volvemos. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Los locos por el fútbol viven el Mundial con la app de Tigo Sports. Con tu plan o paquetigo de internet, disfruta de todos los partidos. Y con tu chip 4G LTE, vivilos con la mejor definición. Ingresa a la web o descarga la app y disfruta lo mejor del Mundial. Porque en Tigo, el centro sos vos.
Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Tus compras en contimarket.com te llevan a Brasil. Compra tus pasajes de Gol en contimarket.com con 20% de descuento con todas tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Además, con tus compras participas del sorteo de 2 pasajes aéreos para viajar a cualquier destino de Brasil. Con Contimarket y Gol, viajas sin límites. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar. Bases y condiciones en www.bancontinental.com.py. Más información al 419-3000. Contimarket.com. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Buena atención porque este jueves 7 y viernes 8 de junio llega nuevamente el día F de Pharmacenter. La promo que tenés un montón de beneficios y descuentos desde el 25% y más en todos los productos y con todas las formas de pago. En esta edición también, si sos cliente fiel, usa tus puntos acumulados para pagar, atención, el 20% a través de tu compra en productos seleccionados para la línea de cuidar a papá. Suplementos deportivos, vitaminas, aseo personal, accesorios electrónicos, etc. Agenda este jueves 7 y viernes 8 de junio, día F de Pharmacenter, así que aprovecha para comprarle el regalo a tu papá. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, y atención que si no tenés todavía casa propia, terreno propio, o si tenés y querés invertir, porque nada mejor que invertir en propiedades, porque la propiedad se valoriza día a día, invertí en Emboscada 3, ahí está 2 y 3, Emboscada 2 y 3, que es un barrio residencial de la Loteadora Inmobiliaria, que encima son lotes ubicados en una zona de pleno desarrollo de infraestructura vial, impresionante la infraestructura hacia allá, una ciudad con alto crecimiento. Consulta llamando al 752-769, la Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Bueno, a ver, ¿qué dice Marito, qué dice Carte? Porque hablaste con los dos, ¿verdad? Sí, sobre este tema. A ver, le dijiste, che, tienen que hablar, o señor presidente, qué sé yo, cómo te dirigía yo, pero hablaste al respecto con ambos. Hablé con los dos, hablé con el presidente después de que no hubo quórum en el Congreso donde yo estuve presidiendo justamente. Sí. Hablé también con el presidente después, hablé con el presidente electo, con Marito, el día de la proclamación de diputados, y bueno, justamente él me decía que faltó comunicación, que el presidente no le había dicho ya que él iba a presentar la renuncia, no le pidió su apoyo, él pensó que ya estaba todo definido y ya se tenían los números. Y el presidente me manifestó que a él no le, te vuelvo a reiterar, que a él no le quita el sueño ser senador ni
ni jurar, pero que él esperó también un gesto de parte del movimiento Colorado Añetete. Y vuelvo a reiterar, acá la única solución, Mina, no lo vamos a traer nosotros los intermediarios, ni el presidente del partido, ni el senador Galaverna, ni Beto Velar, ni Tony Barrios, ni nadie. Acá la única opción que alguien pueda conseguir es que ellos se sienten, conversen. ¿Y quién puede conseguir que ellos se sienten? Y vamos a ver, a mí me pidieron esta semana, creo que hay interlocutores, y si no es así, seguramente yo como presidente del partido tengo entendido que es el senador Galaverna, ¿verdad? No sé si Beto Velar también es uno de ellos, pero quedó como que el senador Galaverna iba a ser seguramente hoy uno de los interlocutores, y justamente a pedido de ellos y del presidente también, justamente dejamos de hacer las declaraciones fuertes, bajamos los decibeles. ¿El presidente le pero pidió de eso? acá, sí. El presidente y todos pidieron que calmemos los decibeles y que tratemos de llegar también a un acuerdo en lo que se pueda dar en la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de Diputados, que tenemos que definir también este mes de junio. Ojalá realmente podamos tener presidente en Cámara de Senadores y en Diputados. Y si no se da esta conversación esta semana o a principios de la otra, yo como presidente del partido seguramente estaré pidiendo una reunión entre ellos dos. Le convocaré a los dos como presidente del partido en la Junta de Gobierno. Justamente es una de las cuestiones que hoy hablé, le senté mi postura también a la comisión ejecutiva del partido. Hoy en la reunión que tuvimos esta mañana le dije que yo iba a esperar este tiempo que pidieron ellos, de enfriar un poco la cuestión, el ambiente, de calmar las aguas, y bueno, el martes, miércoles, si no se pudo concretar algo, alguna reunión entre ellos, yo estaría convocándole a los dos, al presidente en ejercicio y al presidente electo en la Junta de Gobierno, y que ahí podamos hablar con la comisión ejecutiva del partido, bueno, listo, y seguramente después ellos quedarán hablando solos, ¿verdad? Pero por lo menos convocarle a través del partido, ¿verdad? Pero vamos a esperar que podamos a ver si podemos lograr a través de estos interlocutores que se designó, ¿verdad? Ahora, ¿vos crees que esta posición de Blanca Ovelar, como te digo, ¿cómo se llama? Castiglioni, Vince and Company, son posiciones individuales? Son posiciones personales. Personales. Sí, y creo que más allá de algunas diferencias que pudieron haber, creo que son problemas personales entre ellos y el presidente en ejercicio. Porque vos mismo viste, Mina, ¿verdad? Los discursos de algunos, las declaraciones de otros, el acompañamiento a un presidente en ejercicio todavía cuando eso que quería ser senador. Y hoy supuestamente cambia radicalmente su postura. Ahora, entonces, evidentemente, por eso que a mí me molestó y yo salí a decir, bueno, listo, basta. Vamos a dejarnos de mentir, y de tratar de engañar a la ciudadanía y querer hoy, supuestamente, ¿verdad? Pues yo creo que acá no se está pisoteando la Constitución. Decir hoy que nos creemos tan defensores de la Constitución Nacional, cuando hace poco nomás estábamos pidiéndole otra cosa a la ciudadanía, ¿verdad? O estábamos haciendo algunas declaraciones. Entonces, yo creo que es una cuestión personal y que solamente los líderes van a poder solucionar, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué Marito crees que no? Justamente porque él más que nadie necesita gobernabilidad, necesita que el partido en su conjunto lo apoye. ¿Por qué crees que no intervino cuando empezó la primera declaración que fue la de Vince? Mina, yo tengo que hoy por lo menos tratar de creer lo que él me dijo, ¿verdad? De que él pensó de que ya se tenían los números y que no se necesitaba su intervención con estos senadores, ¿verdad? Y bueno, yo tengo que hacer lo posible para creer eso, ¿verdad? Pero te vuelvo a reiterar, yo puedo creer, puedo no creer, pero los únicos que van a solucionar este inconveniente son ellos dos. Y mirar para adelante, te vuelvo a reiterar, acá estamos pero predispuestos nosotros los senadores, te puedo asegurar, de Colorado Añetete, de Honor Colorado, para darle gobernabilidad a él. El camino no es por el camino de los incendiarios, por el camino de la gente que no reconoce la victoria del Partido Colorado hasta ahora, de la gente que entre ellos mismos le cagaron a sus aliados en el 2008 para apoderarse de ellos y llevar algunos ministerios y el Estado paraguayo como un botín, repartirse entre ellos. La gobernabilidad, el apoyo sincero. Y la gente que realmente queremos que a Mario Audo Benítez le vaya bien está acá, dentro del Partido Colorado. Por lo menos mejor seguro que dentro de la oposición. Esto que vos decías, lo de Desiré, me da porque si no después me lleva mi bolígrafo. Esto que vos decís que, bueno, que Desiré entonces Masi le marque el camino al gobierno de Marito. ¿Vos crees que Desiré tiene mucha influencia en Marito?
Mira, lo que nosotros veíamos en el Senado, ¿verdad? Pero no quiero ni siquiera hablar de eso, ojalá no sea así. Ojalá yo esté equivocado, y puedo equivocarme, ¿verdad? Pero es lo que se veía, es lo que se veía anteriormente, ¿verdad? Y es lo que mucha gente también veía, ¿verdad? Pero ojalá yo quiero equivocarme a veces, quiero algunos pensamientos que yo tengo que no sean ciertos, ¿verdad? Que ojalá no se concreten, ¿verdad? Pero yo realmente, Mina, como presidente, después de todo el trabajo que hicimos dentro del Partido Colorado, estoy preocupado. Primero, 2020 está a la vuelta de la esquina. De estas últimas elecciones que asumí la presidencia, hubieron 14 elecciones municipales. Por de motivos se llamaban elecciones, se crearon municipios nuevos, hubieron intendentes que fallecieron, otros que se los echó. De las 14 intendencias, de las 14 elecciones, dos elecciones nomás perdimos. 12 ganados. Yo creo que podemos seguir por ese mismo camino, por toda vez que haya unidad, que haya diálogo y realmente haya una unión sincera. ¿Qué pasaría si esto no se arregla el día de mañana? ¿Qué va a pasar si esto no se arregla? A ver, eso te pregunto. ¿Y quién le va a pasar la factura? ¿Quién va a hacer el tema? A ver, ponerle que gane un equipo en un distrito. El otro automáticamente después de esto va a querer pasar factura. Yo no creo que esto se pueda solucionar. Si esto hoy no solucionamos, esto va a tener consecuencias. De ambos lados seguramente, Mina. Por eso yo le pido hoy a los dos líderes que podamos hacer el esfuerzo y de conversar y que se pueda solucionar esto por el bien del partido, por el bien del país mismo. Ahora, yo no creo de que Efraín Alegre y sus aliados, sus senadores o gente del Frente de Guazú quiera que le vaya bien al Partido Colorado Marito. Si le va bien a Marito, le va bien al Partido Colorado. Yo no creo que ellos quieren el fracaso de este gobierno para atropellar con todo en las próximas elecciones presidenciales. Esa es la verdad. Y creo que va a ser fundamental que a nosotros ya nos vaya mal luego en las elecciones municipales, en las próximas elecciones municipales. Para que terminen de perder mira que no fue grande la diferencia, mira que tuvo todo el partido unido y nosotros mismos. Y yo sé que el presidente de la República en varias oportunidades le dijo a Marito, mira, 30% no es imposible que sea 30%. Imposible. Esto es menos la diferencia. Muchos le decían, esto no va a pasar de un dígito. Vamos a ganar, yo creo que vamos a ganar por más de un dígito. Y mira por cuánto ganamos. Así es. Y mira que hubo una bajada de línea. Yo nunca vi a un líder del Partido Colorado que haya bajado una línea tan directa y que no se haya respetado, que se haya respetado a rajatabla. Pues mira que muchos se fueron y quisieron... no quisieron trabajar o quisieron bajar los brazos para la elección del presidente, fue tajante en ese tema. Acá lista uno de punta a punta y no hay excusa. Marito, por ejemplo, tuvo más votos que la lista de senadores, lo que significa que algunos no votaron en la lista de senadores. Y sin embargo, Colorado, ¿cómo se llama? Honor Colorado, por lo visto, sí votó a Marito. Así mismo. Yo creo que fue así, ¿verdad? Algunos dirán que hay mayor oferta electoral también en la lista del Senado, que hubieron gente outsider y que por ahí, pero... lo que sí que Marito tuvo mucho más votos que la lista del Senado ahora, pero bueno. Bueno, gracias por venir, Aliana. En todo caso, vamos a ver si efectivamente prospera el diálogo entre ellos y si no, la semana que viene vemos si ante tu convocatoria también se van o no, o ambos ya se declararán la guerra o directamente no habrá diálogo entre los dos líderes y sobre todo a partir de ahí ver qué consecuencias tiene. Increíble, ¿verdad? Los colorados que tenían tanta experiencia y poder de mando, tanto oficio de poder, evidentemente lo están perdiendo. Y al perder oficio de poder, obviamente perderán poder con el tiempo también. Porque el que está jugando muy bien, la que está jugando muy bien es la oposición. La oposición está jugando a full en la división del partido y lo está logrando. O sea, ellos son los que mejor trabajo están haciendo en relación a sus propios intereses como oposición, ¿verdad? Ahora, esto perjudica al Partido Colorado seguro, porque está dividido, ¿verdad? Y también perjudica al país porque un gobierno sin un sustento político sólido de un partido sólido, evidentemente tiende a ser muy débil si va a depender de la oposición. Y o si no, podemos ir atrás en la historia política de nuestro país y fíjense, nada más y nada menos que Alfredo Stroessner, un súper dictador, un dirigente que por algo fue dictador durante 30 y pico de años, alguna capacidad también tenía y algún liderazgo también tenía. Sin embargo, cuando se divide en tradicionalistas y militantes, ahí cae la dictadura. Pasó también cuando perdieron Capital y ganó Carlos Filisola. Hubo una diferencia entre Villamayor y Morales, no se unió el partido
perdieron Asunción y ganó Pilisola. Pasó con Lugo, se dividió el partido, ganó Lugo. Le pasó a Lugo, se dividió su alianza, cayó Lugo, es decir, que antes estando en el poder cayó, no es que no asumió, cayó Lugo. Entonces, a ver, yo creo que Marito tendría que ser el mayor interesado, todo el Partido Colorado, por cierto, pero el mayor interesado en que esto efectivamente se arregle. Y el resto de los paraguayos también para poder tener gobernabilidad, porque no se puede gobernar con la oposición, por más amiga que sea de Marito y que le diga, sí, nosotros te vamos a apoyar, etc. Intereses contrapuestos y a la larga eso se superpone a los intereses del país, ¿verdad? Se superponen los intereses particulares, partidarios, grupales, etc. Así es que mal comienzo para este gobierno, mal comienzo para este gobierno, mal para el Paraguay, que estemos en esta situación. Y creo también yo, eso es una cosa personal y particular, pero no tan particular porque lo escuché a Dani Durán también decir en mi anterior programa, que hay una embajada que también está metiendo la mano en la política interna del país, que lo ha hecho miles de veces. Entonces tal vez por eso también algunos están con estas posiciones tan poco conciliatorias. Pero bueno, uno nunca pierde la esperanza de que las cosas se arreglen porque parece que Dios es paraguayo, porque finalmente, a pesar de los pesares de lo mal que hacen todos, acá estamos sobreviviendo. Así es que muchas gracias, Aliana. Vamos a ver qué sucede en el Partido Colorado, que lo que sucede en el Partido Colorado va a tener repercusión en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros negocios, etc. Así que una gran responsabilidad tienen en sus manos. Luego de la pausa estamos con la problemática del Colegio San José, estos actos de violencia intolerables, inadmisibles. Así es que quédense ahí, que en un ratito volvemos luego de la pausa. Antes te digo que, atención, hoy un TV LED Smart 50, precio normal, 3.659.611. Comprando hoy con tu tarjeta de crédito del Banco Continental, pagas 2.999.000. Además, podés financiar hasta 12 cuotas. Para solicitar tu tarjeta de crédito, envía la palabra tarjeta al 26684. Tarjeta al 26684. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Y ya sabes que lo mejor para tus fiestas, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. España, casi Brasil, teléfono 021 22 53 51, 021 50 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Pausa y enseguida volvemos. Por descubrir, si lo empleas como el último que te... Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Center, cuidemos lo que importa. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. ¿Qué? Mi historia. Bueno, y a los 8 años empecé con la clase de piano, a los 11 empecé a componer y a los 19 subí mi video a las redes y bueno, ahí empezó todo.
Sí, bueno, te tengo que dejar. Sí, dale, gracias, chacho. ¡Hey, Iván! Ahora podés hablar sin parar. Llegaron los planes imparables de Tigo, con llamadas ilimitadas, más gigas acumulables y WhatsApp libre. Entérate más en nuestra web. Porque en Tigo, el centro sos vos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. AM es amanecer. Te despertás, prendés la radio y recibís la mejor compañía. De lunes a viernes, desde las 5:30. La Lupa, por 1080 AM. Pensás AM. Pensás Monumental. Entre más burros, más traviesos y más divertidos. Quiero que me digan cómo surgió el primer hombre en la Tierra. Pues si la maestra que jugó con él no se acuerda, menos no. La maestra estaba cantando. En mis tiempos, yo fui una gran triple. Oh. ¿Triple? Por su volumen no escribiera cuádruple. ¿No? Rápido. Un chiste de animales. De animales. Si 5 burros van caminando por el campo, ¿cuál de los burros dice, ay, me vienen siguiendo 4 burros más? ¡Ja! Ese ya me lo sé. ¡Ninguno! Porque los burros no hablan. Entonces, ¿cómo lo estamos oyendo tan claro? Cero en Conducta. De lunes a viernes, 15 horas, solo aquí, por Red Guaraní. La naturaleza de nuestro maravilloso país en Paraguay Salvaje, un programa que brinda educación ambiental y muestra la belleza única y la impresionante biodiversidad de la naturaleza del Paraguay, para valorarlo y conservarlo. Animales silvestres, escenas espectaculares, informaciones profundas, tipo de hábitat. Paraguay Salvaje, nueva temporada, sábados a las 20 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Nuestro programa Televisión Cooperativa cambia de horario. No te pierdas este y todos los domingos a las 10 de la mañana por Red Guaraní. Televisión Cooperativa, nuevo horario, domingos 10 de la mañana, solo aquí, por Red Guaraní. La Voz Agropecuaria, la expresión real del campo. Programa dirigido al hombre del campo con la más amplia información del sector productivo nacional. Notas, entrevistas y comentarios de los principales protagonistas del sector rural. Con la conducción de Julio Ibarrola y Derlis Orsuza. La Voz Agropecuaria, desde este sábado en su nuevo horario, de 13:30 a 15:30 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hola a todas, ¿cómo están? Buena mañana, ya estamos aquí listos para arrancar con toda la energía. ¡Perfecto! Porque Daisy tiene el mejor plan para vos todas las mañanas. Una nueva forma de contarte todo lo que tenés que saber. Con un enfoque atractivo y toda la información. Mañana Plus, un magazine de todo lo que te gusta. Mañana Plus, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Gente y Negocios es el espacio televisivo destinado a dar un enfoque completo del ámbito empresarial, que se complementa con informes internacionales, culturales, tecnológicos, las campañas publicitarias, lanzamientos y nuestra nutrida agenda social. Gente y Negocios, la vidriera ideal para que su empresa o marca obtenga el mayor resultado para dar a conocer sus actividades y productos ante el cada vez más exigente público consumidor. Gente y Negocios, con Male Caballero, temporada 2018, desde marzo, de lunes a viernes a las 19 horas, por Red Guaraní.
Feria especial televisada. Todos los sábados de 15:30 a 17:30 horas. Subastando los animales con la mejor genética del país. Feria especial televisada. Es una presentación de CLS Remates. Acompáñanos todos los sábados de 15:30 a 17:30 horas. Los mejores lotes con el sello de CLS Remates. Sábados de 15:30 a 17:30 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Carlos Báez, junto a un grupo de destacados profesionales, te contarán las noticias de primera mano. Queremos ofrecerles análisis y opinión. La mesa de diálogo entra en agonía absoluta. Pero ahora se quedan todos los que piensan lo mismo, o sea, que es un diálogo ya sin contraparte y creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Estar en la agrupación especializada o en la comandancia, pero nunca la gozo, no en libertad ambulatoria. De primera mano. Para analizar y para opinar hay que tener capacidad y hay que tener calidad. Y este grupo tiene. De primera mano, todos los miércoles a las 22 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Male Caballero cada sábado a la noche te propone encontrarte con gente extraordinaria. Gente divertida, gente gastronómica, gente cultural, gente con recuerdos, gente como vos, con Male Caballero. Los sábados a las 21 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Bueno, ya sabes que cuando de construcción se trate, desde el cimiento hasta el techo, Mateco la solución. Servicio personalizado, rápido, buenos precios, entrega inmediata y garantía de seriedad. Mateco es una empresa paraguaya con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidad. Encontrás todo en un solo lugar, entonces administras tu obra de la forma más ordenada. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Anota el teléfono 021-501-700. Mateco, creciendo juntos con calidad y atención. Cantidad garantizada. Bueno, saludo a los panelistas de este bloque. Está con nosotros Álvaro Arias, que él es abogado de 2 de los denunciados, de los chicos del Colegio San José. Gracias, Álvaro, por venir. No, gracias a vos, Mina. Muy buenas noches a todos y estoy a disposición. Rodolfo Gubetich, también abogado de otro de los denunciados, un denunciado Correcto, más, Mina. ¿verdad? Buenas noches, gracias por la oportunidad, así es. Y está Sonia Escauriza, del Ministerio de Educación y Cultura, directora general de Protección y Derechos de la Niñez. Así es, porque es un poco largo. Es largo. Es promoción y protección de los derechos de la niñez. Perfecto. Buenas noches, Mina. Buenas noches, doctores, y a la teleaudiencia. Bueno, les cuento que nosotros habíamos invitado también a Pedro Benítez, que es el padre del chico golpeado, de uno de los chicos, porque parece que hubo otro, pero del chico, digamos, que denunció, el padre que denunció, y después decidió no venir. Entonces, no sabemos por qué, pero inclusive les cuento que yo armé este programa porque un amigo del padre me dijo, mira, vos sabés lo que pasó en el Colegio San José. Ah, ¿en serio? Qué bárbaro, qué sé yo. Y quisiéramos que trates este tema en tu programa. La verdad que me pareció pertinente. Entonces sí, no hay ningún problema. Le invitamos y iba a venir con su abogado. Después, hoy es el cumpleaños del abogado. ¿Quién es el abogado? Carlos González Morel. Carlos González. Bueno, el cumpleaños de Carlos González, no sé si será su cumpleaños, pero es lo que dijo. Y tampoco quiso venir. Es más, nosotros le habíamos dicho que no quería estar con ustedes. No dijo contigo, sino con los abogados de los denunciados. Nosotros le dijimos, no hay ningún problema. Si eso te incomoda, puedes estar en un bloque separado, y aún así no vino. Así que lamento que haya sido así. Jenny, vos hiciste un informe al respecto, ¿verdad? Sí, un informe de lo que sucedía en el marco del intercolegial del Colegio San José y la posterior denuncia que hizo este señor ante la Fiscalía por el hecho de que habían golpeado brutalmente a su hijo de 15 años. Les contamos todo en este informe.
Un chico de 15 años del Colegio San José fue agredido brutalmente por estudiantes de cursos superiores de la misma institución. El agredido cursa el 9º grado. Los autores son de tercer año de la media y tienen entre 17 y 18 años. El hecho se conoció la semana pasada cuando el padre del joven decidió entablar una demanda y hacer público el caso. Según cuenta, su hijo de 15 años fue víctima de agresiones sistemáticas desde el mes de febrero. El último suceso habría ocurrido el 25 de mayo en las cercanías del León Condú, donde se estaba desarrollando el intercolegial del colegio. Las agresiones, golpes y demás formarían parte de un ritual de aprobación de los estudiantes para que posteriormente el que más soporte los golpes asuma el liderazgo del grupo. Hay dos escenarios. Un escenario en marco del intercolegial del Colegio Goethe. Ahí ya le rompieron el tabique. En el ASA y ahora en San José. Pero en el intercolegial del Goethe, en el marco de ese intercolegial ya le agredieron a tu hijo. Sí, señor. Vuelvo a decir, nena me está contando que hace 2 meses que está sufriendo de febrero. Estamos marzo, abril, mayo, prácticamente 3 meses. ¿Y él con el tabique nasal roto aguantó todo este tiempo? Todo aguantó, llega. Y el otro escenario es ya en este intercolegial del San José, lo que ocurrió el viernes. Fue el último, ahora el viernes pasado. Hoy hace 8 días, Carlos. ¿Y por qué el ensañamiento con él? Porque supuestamente son los chicos que ellos estaban preparando para que le sucedan prácticamente a la jerarquía que están pensando de torturadores. La víctima resultó con traumatismo facial, fractura de tabique nasal con desvío, politraumatismo y estrés postraumático. En videos de circuito cerrado se observa cómo agreden al joven de 15 años. Como medida disciplinaria, la dirección del Colegio San José suspendió a 16 estudiantes del último año, quienes están siendo investigados para determinar su grado de participación en el hecho, que dejó con serias lesiones al joven de 15 años. El padre de la víctima denunció ante la Fiscalía a 3 estudiantes que fueron identificados por su hijo como sus agresores directos. Bueno, ¿ustedes son del Colegio del Colegio San José? Sí, Bueno, eso es también interesante por lo siguiente. Porque efectivamente se habla de que en el Colegio de San José existe un ritual, así como antes existían en ciertos bautismos de, qué sé yo, de medicina, que el ritual era bastante agresivo, por cierto, etcétera, etcétera. Creo que, no sé si sigue o se cambió, porque hubo también varios escándalos de agresiones extremas en ese tipo de tradiciones. Esto es así, o sea, ¿hay alguna especie de ritual en el Colegio San José donde más o menos una especie de bautismo? ¿Qué es esto del ritual? Mina, niego categóricamente ese hecho. No hay ningún tipo de ritual de que tienen que ser sometidos a rigores físicos, a golpes o, no sé, alguna iniciación de algo. No existe eso. Lo que pasa es que se creó una comisión hinchada compuesto por alumnos del último año. Una comisión hinchada. Comisión hinchada, que organiza la hinchada en los distintos intercolegiales. Ajá. Dentro del centro de estudiantes estamos hablando. Sí. O sea, es decir, es algo exclusivamente de los alumnos, no es del colegio. Esta comisión hinchada prepara las hinchadas y antes de ingresar a la quinta, que es el predio que se lo conoce como León Condú, hacen una previa, como dicen ahora los jóvenes, y se quedan fuera, en la calle, y están ahí organizándose, preparando propiamente lo que va a ser la hinchada, los estribillos, etcétera, ¿verdad? Y bueno, dentro de ese esquema, en esa previa, sucedió que algunos chicos le manifestaron luego a sus padres, más allá de la lesión, yo creo que ellos fueron objeto de bullying, porque, Mina, tenemos hoy día en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en la carpeta fiscal, que un médico, el doctor Tomás Mateo Almelli, que es de conocida trayectoria, pediatra muy de larga trayectoria, señaló que le atendió al chico porque los padres le llevaron y no encontró ningún tipo de rastro de violencia. Le revisó, presentó hoy ese informe en la Fiscalía. Entonces... ¿Quién presentó el informe?
Tomás Mateo Valmelli. ¿Y por qué presentó? A pedido del fiscal. A pedido el fiscal le envió una nota. A pedido del fiscal. Y le dijo, usted le atendió, en caso afirmativo, refiera todo al respecto. Bueno, hoy presentó. Y además agregó que 2 días antes que él le atienda, le atendió el doctor Luis Costa, que es especialista en nariz, oído, etc. Sí. Y el fiscal, como consecuencia de ese informe, envió también un pedido de informe al doctor Costa. ¿El doctor Costa también remitió su informe? Todavía no. Mañana probablemente lo haga, ¿verdad? Entonces, dados las circunstancias y los hechos, y más allá de lo que podemos colegir, si existe alguna suerte de lesión, nosotros nos solidarizamos con el padre del chico y con el chico. Nosotros de ninguna manera queremos apañar la violencia ni nada por el estilo. Siendo aún exalumno del Colegio San José y además teniendo hijos en el Colegio San José. En mi caso, un hijo ya se recibió, estudia Derecho y tengo una hija. Bueno, pero independientemente a que la agresión, no sé, no conozco obviamente ni al chico ni el informe médico anterior y posterior, porque también le habían hecho los padres, creo que en emergencias médicas, un informe, entonces no sé qué dice uno y otro, digamos, ¿verdad? Pero te pregunto, igual la golpiza existió, digamos, independientemente de que no le hayan desfigurado no la cara, le golpearon a un chico, unos grandotes de 18 y 17 años a uno de, no sé, 13, 14, 15, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí. Hay muchas cosas que se tienen que cambiar, eso no hay ninguna duda. También yo quiero explicarle a la doctora Escauriza, ha de saber, pero quiero decirlo así públicamente, que esa comisión hinchada, por el solo hecho de pertenecer a la comisión hinchada, le suspendieron a 16. No es que 16 personas le agredieron a 1 o 2. El muchacho que presentó la denuncia le identifica a 3, no a los 16. ¿Y quién le suspendió? A ver, primero, ¿cómo interviene ante esta denuncia, ante este hecho? Interviene el ministerio justamente porque hay una dirección que se llama Protección y Derecho de la Niñez, ¿verdad? Justamente tengo entendido que siempre toman los casos de bullying, violencia y otras entre cosas, pares, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver. Bueno, nosotros cuando, tomamos conocimiento a través de la prensa y nos constituimos a la institución educativa. Mina, te aclaro que son 17 los alumnos, porque ya nos reunimos hoy con la directora académica, ya nos presentó todos los antecedentes. Sí manejábamos primero los 3 nombres de los denunciados en la fiscalía. Sí. Hoy ya, posterior a la reunión que tuvimos, nos acercaron el informe de los 14 alumnos más. Aclara la directora de que habló con cada uno de estos alumnos. Tenemos que ver el grado de responsabilidad. Entiendo lo que dice. A esos 14, a ver, para entender. Si el chico dijo que 3 le agredieron. Que 3 le agredieron. ¿Por qué pero incluyeron por porque eran 10 de auxilio? ¿Qué? No, 17 los que organizaron esa previa sería, sí, ¿verdad? Entonces, al conversar con uno, el otro iba diciendo los nombres, entonces fueron 17 en total. La comisión de estos, los de tercero de la media, entonces llegaron a 17, lo cual le llamaron a sus padres, porque sí tenemos, Mina, un protocolo en el cual el colegio tenía que llamarle al papá de la víctima y a todos los, porque son menores, de los agresores también, lo cual consta en acta, dice, de la profesora guía, que le informó, bueno, ahora tal alumno está suspendido por 10 días, porque la norma de convivencia o reglamento interno establece de 1 a 10 días. Del colegio. Mina, nosotros ahora vamos a ver el grado de responsabilidad de todo y cada uno de ¿Por qué se suspendió a 10 a 17 lo que no entendí? Porque forma parte de la comisión organizadora de lo que aconteció. ¿Es una comisión organizadora de la hinchada o es una comisión organizadora del garrote? Eso es lo que no sé. Ahora del garrote ha de estar manejando ya la institución educativa o la gente que hicieron la denuncia en la fiscalía. ¿Y tu papel cuál es, digamos, mi papel como es, ministerio? Bueno, mi papel
Mi problema ahora como ministerio son 20 alumnos del Colegio San José. ¿Por qué? 3 las víctimas y 17 los agresores. 3 víctimas son. Pero no 3 víctimas solo. Y 17 los suspendidos. Bueno, pero no 17 son los agresores. No, 17, claro, 17 de los suspendidos y 3 las víctimas. Sí, o sea, son 20 alumnos que están con algún problema. Con algún problema. Bueno, yo Ministerio de Educación en este mismo momento son 20 los problemas que estamos viendo, estamos analizando, porque tenemos los antecedentes, ahora tenemos los antecedentes académicos, los antecedentes de conducta y vamos a evaluar mañana. De repente... Y te pregunto, ¿cómo es procedimentalmente hablando? ¿Es el colegio el que toma las sanciones y las medidas o el ministerio también se mete, sea Colegio San José o cualquier colegio? Te quiero decir, ¿cuál es la potestad tuya o del ministerio, digamos, verdad? ¿Hasta qué punto vos incidís en lo que pasa en un colegio? Vos le podés ordenar, no sé cómo te explico, a la directora, usted tiene que sí o sí expulsarlo, tiene que sí, o sea, ¿hasta dónde llega, pues no sé, la función del ministerio o el poder, entiendo, digamos, entiendo. del ministerio? Bueno, cada institución educativa oficial, privada y privada subvencionada tiene sus normas de convivencia. Ajá. O sea que ellos tienen la potestad de suspender y de cancelarle la matrícula, como le llaman ahora. Tiene ellos sus normas. Sí. Tenemos, Mina, la ley 4.633 que establece de que en caso de violencia y de acoso escolar, la institución educativa se va a ceñir a las normas de convivencia que tiene y va a estar trabajando este hecho de violencia con el Ministerio de Educación. Es lo que hicimos hoy. Ajá. Y ya tenemos ya pero una solamente forma... ustedes pueden trabajar el tema, pero no tomar ninguna decisión. La decisión la toma la institución educativa. Porque ustedes no tienen potestad de tomar ninguna decisión. No, ahora lo que estamos haciendo es ayudarles para evaluar, para ver cada caso, cada arista de cada... Pero ellos tienen que tomar la decisión. Pero ellos tienen, porque... Vos no podés agarrar y decir, a este chico hay que echarlo. No podés. No, porque ellos tienen los antecedentes, ellos tienen sus normas de convivencia, es el Ministerio de Educación. O sea que sos como una contralora nomás. Totalmente. ¿Qué pasa? Se le cancela la matrícula a un alumno. Sí. ¿Qué hace? Ministerio de Educación le ofrece a ese alumno una institución oficial para que termine o para que continúe su proceso escolar, primeramente. En caso de que el padre tenga otro colegio o privado, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es como una mediación para que este alumno continúe matriculado y termine el año. A ver, tengo que ir a una pausa, gente. Antes de la pausa quiero saber si tenemos el resultado de Twitter de la encuesta que hacemos siempre. Y sí, hemos consultado esta noche en nuestra cuenta de @minaftv si los chicos, los agresores que le propinaron la golpiza a este chico de 15 años deben ser expulsados del colegio. Las opciones son sí, no. El 90% dice que sí deben ser expulsados y el 10% dice que no. Y hay una serie de comentarios que pueden ingresar a nuestra cuenta en @minaftv para leerlos de nuestros televidentes que siguen nuestra cuenta. Gracias, Jenny. Bueno, antes de ir a la pausa te digo que Sanicer evolucionando en el mercado desde hace 30 años. La empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción, con calidad, garantía y asesoramiento. Acercate a Sanicer y conoce todo lo que tienen para brindarte el confort que buscas. ¿Dónde queda? Avenida Osibe Ayala, casi 1 de noviembre. Esto es al lado del viaducto de General Santos, o sea, a metros. Sanicer, el teléfono 208-250, ofertas semanales, también los primeros sábados, ya sabes, la gran feria, estacionamiento propio y entregas a domicilio. Sanicer, construyendo juntos. Pausa y enseguida volvemos a ver cómo continúa todo esto. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
Los locos por el fútbol disfrutan en casa su pasión. Contrata tu plan de TV Full HD, más 10 megas de velocidad para el hogar por 199.000 guaraníes durante 5 meses. Llama al asterisco 611 o al 021-618-9900 y viví la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Porque en Tigo, el centro sos vos. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Tus compras en contimarket.com te llevan a Brasil. Compra tus pasajes de gol en contimarket.com con 20% de descuento con todas tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Además, con tus compras participas del sorteo de 2 pasajes aéreos para viajar a cualquier destino de Brasil. Con Contimarket y Gol, viajas sin límites. Contimarket.com, donde comprar te va a encantar. Bases y condiciones en www.bancontinental.com.py. Más información al 419-3000. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo. Bueno, a ver, en el caso tuyo, Rodolfo Ubetich, vos tenés a uno de los chicos denunciados. Son 3 los denunciados en la fiscalía, ¿verdad? Es correcto. Porque los otros lo que fueron es sancionados, digamos, en el colegio, los 17 o 17, 17, ¿verdad? así es. 17, pero 3 denunciados. Es correcto. Esta denuncia llegó ya a la fiscalía, obviamente, y entonces ellos, ¿cuál es lo que es la diferencia entre denunciado e imputado? En el sentido que la fiscalía tomó la denuncia, pero todavía no los imputó, o cómo lo que es, a ver si entiendo. Bueno, acá hay que hacer una precisión inicial. Sí. Este proceso penal arrancó mal de entrada. Se instala la idea de una lesión grave, eso consta en el formulario de ingreso de la fiscalía. Esto es una falsedad absoluta. No hay lesión grave, eso está probado con los certificados que han sido agregados hoy por el pediatra del menor, que refuta completamente lo que está presentado por el Centro de Emergencias Médicas. Y qué raro que Emergencias Médicas haga un certificado falso. No, yo no dije falso, digo que hay una contradicción. ¿Y cuál, en el diagnóstico, cuál es el verdadero entonces? ¿Verdad? El verdadero es nuestro. Definitivamente no hay lesión grave como está explicado en el contexto de la denuncia y como se quiere instalar en la opinión pública. Es lamentable de que no se tenga en cuenta de que los chicos que están siendo sindicados como autores no sean considerados como menores. Ellos también tienen derecho a tener el beneficio de la duda, tienen el derecho de la defensa en juicio, tienen el derecho de poder impugnar. ¿Y quién le sacó ese derecho? Y de alguna manera, al abrirse el proceso a partir de una configuración hipotética de lesión grave, ¿verdad?, se instala inmediatamente un escenario de lesiones que no se corresponden con lo que fue objeto de examen médico. Entonces la gente forma una opinión negativa cuando que la realidad es otra, absolutamente diferente. Además, ¿cuál es la realidad según la vos? realidad es que este chico, si es que fue agredido, porque nosotros no tenemos la certeza que él haya sido agredido por nuestros clientes, nosotros incluso impugnamos la hipótesis de que hayan sido los autores. Se alega como elemento de juicio un video que de alguna manera fue expuesto acá. Es imposible identificar eso.
Yo no puedo asumir la autoría porque un video genéricamente atribuye mi participación en ese lugar. Yo tengo y estoy esperando la etapa procesal necesaria para presentar los testigos que van a poder declarar de que los hechos no fueron como están relatados hoy en la denuncia. Entonces yo reivindico la idea de que las personas que están siendo sindicadas son también menores de edad y se está aceleradamente sancionando, incluso desde el colegio, donde no tuvieron la oportunidad de defenderse en un sentido material, ¿verdad? Acá, ¿En qué sentido? ¿El colegio no los convocó a cada uno y habló con ellos? Hubo el proceso de diálogo, pero la sanción pues no puede tomarse solamente a partir de un relato unilateralmente o un relato interesado. Tiene que haber el elemento objetivo que determine la participación. Pero el elemento objetivo, le pregunto a ambos, y a vos también que obviamente manejás la información. El elemento objetivo es que el niño sí fue golpeado. Correcto. No, independientemente que se le haya roto o no el tabique, que el tabique se le haya roto recién en febrero, o sea, ya en febrero antes, pero te digo, el niño fue golpeado, ¿verdad? La pregunta es cuándo y por quién. No, por eso no, pero en este evento del San José. No, ¿sabes por qué, Mina? Porque el padre del chico golpeado refiere que en el intercolegial del colegio Goethe. Ahí sí le rompieron lo del tabique. Hace 2 meses. Sí, pero también dice que hace 2 meses ya le habían roto el tabique y ya le venían haciendo bullying durante todo este tiempo, pero eso como un antecedente de la golpiza que sí recibió ahora también. No es que dicen que ahora no recibió golpiza. No, pero lo que pasa, Mina, es que supuestamente el viernes 25 de mayo fue agredido en horas de la tarde. A la noche fue a una serenata el chico. Al día siguiente el chico volvió al intercolegial, su padre le llevó nuevamente, participó todo el día sábado. El sábado a la noche fue a un cumpleaños. No, pero yo no te digo por eso la gravedad, ni le conozco al chico ni nada. Pero lo que te digo nomás es que ustedes admiten, saben, tienen información de que este chico fue golpeado ese 25 de mayo, ¿es? Sí. El 25 de mayo fue golpeado. Tenemos, el colegio maneja el video y también la denuncia del papá. Del papá. De hecho que, Mina, te voy a decir, sí, habrá hecho todas estas tareas, o sea, estas actividades. Él el lunes, ahí él, a decir del papá, él se abre al papá y empieza a hablar. No es así, respetuosamente. Bueno, independientemente a cómo sucedió el hecho. Claro, esto que te voy a decir. Acá yo tengo su declaración. Dijo en la fiscalía que el domingo de noche una madre le llamó y le dijo, tu hijo fue golpeado. El lunes, al día siguiente, el chico se fue al colegio. Se fue al colegio, estaba en el colegio y el padre se fue. Le llama al chico para que decir, ¿qué le pasó? Exactamente. Sí. No, y el padre se va ante la directora Margarita Torres de Garcete, le denuncia y la directora Margarita Torres, a través de la profesora Ia, le convoca al chico, le sale de la clase, se va y dice ahí, bueno, ahí él comentó. Bueno, por eso, a ver, porque ustedes ni siquiera reconocen, porque puede ser, no le estoy, digamos... No, yo no me siento... Ustedes ni siquiera reconocen de que fue agredido este chico. No. A ver, eso es lo que voy a hacer una precisión. Sí. Nosotros cuestionamos objetivamente que no existe lesión grave. Pero eso no significa que no haya sido agredido. Ok, tiene que salir de la fiscalía. Lo que sí nosotros ponemos también en duda adicionalmente a eso es la autoría. Te explico. La autoría del hecho. Aquí hay situaciones o ventanas de tiempo que hay que tener en cuenta. El hecho supuestamente ocurre el 25. El padre toma conocimiento por vía de un tercero de que el padre... Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasó entre el 25 y el 27? El chico refiere que fue agredido en tiempos anteriores. El Goethe, el ASA, y hay una historia ahí de tiempos. Bueno, entonces nosotros cuestionamos la gravedad a partir de que hay cosas que no cuadran. ¿En qué sentido? En el sentido de que él desplegó actividades sociales inmediatamente después de haber ocurrido el supuesto hecho. Se va al colegio sin ningún problema, asiste al grado. Ahí recién es convocado y citado. Se va, lo visita a su pediatra el día jueves, el pediatra dice que no encuentra signos de lesión. Entonces, si el chico fue agredido, la pregunta es ¿cuándo fue agredido y por quiénes? Y nosotros desconocemos absolutamente la autoría de ese tema. Porque los elementos sobre los cuales está construida... Porque tu defendido, ¿qué dice? Absolutamente no, niega. Pero dice que estuvo ahí o no. Pero por supuesto que estuvo presente. Y no vio nadie, que nadie le pegó. Pero es que no vio, no se puede percatar de todas las actividades que estaban. Y es más, en algunos de los escenarios que están indicados,
él ni siquiera estuvo presente. Estoy haciendo referencia a los 2 otros intercolegiales. No, estoy hablando de del 25. Tu defendido sí estuvo ahí. Sí. Bueno, y no vio, él dice que él no le pegó, ¿verdad? Absolutamente. Ni le pegó así, nada, una capete. Absolutamente. Nada. Absolutamente. Y no vio que nadie le haya pegado a este chico. Lo que pasa es que te pregunto, ¿le vio o no a alguien? No, la verdad que te voy a ser honesto, no tengo una declaración de él porque nosotros todavía no nos fuimos a declarar. Entonces, pero sí te puedo decir lo siguiente, de que la autoría fue negada y la sostenemos con absoluta responsabilidad. A ver, en caso de tu cliente, me imagino que hablaron ustedes con el cliente, claro que él niega que le haya pegado a este chico. Niega que le haya pegado, Mina, y niega que le hayan pegado a otros. Lo que sí hablaban, se jodían, ahí vimos el video, había tiraron 3x3, cosas así, ¿verdad? Pero de que le garrotearon salvajemente como... No, olvídate lo de salvajemente. ¿Le pegaron o no? No. Y te voy a decir algo, Mina. Yo te susurré ahí, te dije que si no es lesión grave, no tiene intervención la Fiscalía por las reglas del Código Procesal Penal. Es como una querella por difamación y calumnia. Ese mismo procedimiento tiene. Es decir, el padre tiene que asumir una querella criminal autónoma, se designa un juez. ¿Y el padre no asumió acaso la denuncia? No. Asumió la denuncia, ahí está, eso es lo que yo te dije al comienzo, de que este proceso arranca mal, porque se instala, y vos me decís, no me hables de la gravedad de la denuncia, pero yo insisto en esto, porque es lo que le ubica o no al fiscal como elemento, como órgano de investigador. Si la lesión es grave, el fiscal tiene la obligación de investigar. Y si no es, que es el caso que estaba, entonces el fiscal tiene que desestimar la denuncia y derivarle al padre, a que haga la querella criminal autónoma, porque es un delito de acción penal privada la lesión. Así mismo. Entonces, tiene trascendencia definir bien. Puede, pero el padre puede hacer la querella. Sí, puede hacer, no hay ningún problema. Y si lo hace, es lo que es diferente. Y sobre todo la expectativa de pena. La expectativa de pena cambia. Lesión grave hasta 10 años. Entonces, 2. Hasta 2. Sí. Entonces la percepción cambia también, porque entonces acá se está satanizando la conducta de chicos que tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Claro. Yo creo que acá ni hay que satanizarle a todos, porque efectivamente los responsables son los que tienen que formar parte de una comisión hinchada. No te hace tampoco responsable de que hayan 3 o 4 desubicados dentro de la comisión, ¿verdad? Y que todo el resto de la comisión pague el pato. O sea, eso primero, a no ser que en conjunto lo hayan hecho, en conjunto le hayan cagado a patada, en conjunto le hayan dado algún tipo de omisión de auxilio, todo eso. Pero si es así, obviamente hay grados también de responsabilidad, ¿verdad? Pero si no es así, efectivamente hay que separar la leña de la paja de la... ¿Cómo era el dicho? Bueno, pero lo que sí me parece grave, gente, de todas maneras, es que haya existido esa agresión a ese chico. O sea, evidentemente ustedes saben, son padres y ojalá no les toque en los colegios, y acá ella sabe porque se ha hablado ya, lastimosamente no es el primer caso ni será el último. Hay casos de bullying en muchos colegios. Eso es muy importante. Casi todos los colegios, claro, ¿verdad? A eso vamos. Y muchos chicos son víctimas, no hace falta ni siquiera que se les pegue. Totalmente. ¿Verdad? Hay un daño moral que le haces casi de por vida de repente a un chico, ¿verdad? Entonces es brutal lo que hacen. Acabás casi podés llegar a acabar con la vida. Hay chicos que se suicidan por eso. Es cierto, Mina, nosotros... Bueno, entonces digo, yo nomás les pido a ustedes, yo obviamente toco de oído esto, por lo que ustedes me dicen, lastimosamente no vino el padre, entonces escucho solo una versión y son las y 25 y el programa termina. Entonces vamos a darle paso al padre que no quiso venir, pero como somos tan amorosas siempre, entonces... pero yo les digo, esto es grave igual, ¿verdad? O sea, hay que tomar con la gravedad, pero sí, no, obviamente, castigar a quienes efectivamente sean inocentes, ¿verdad? O tengan grados, un castigo también debe ser diferente según los grados de responsabilidad. Pero yo les pido a ustedes como padres, aparte de abogados, que efectivamente tomen el caso, porque este tipo de rituales que muchas veces yo sé que hay en los colegios, porque todos fuimos pendejos y todos estuvimos en los colegios, ¿verdad? De verdad, uno como padre no tiene por qué avalar ni como profesional, ¿verdad? Sinceramente, porque no famoso, ay, para que la del Sanjo, ¿verdad? Entonces también vamos a
si no somos todos machos, ¿verdad? No, dejémonos de joder, uno puede ser macho de otra forma, no cagando la patada a alguien, ni ser macho si uno resiste a los golpes y tiene que bancarse los golpes. Macho es el que efectivamente denuncia y basta de violencia, ese es el verdadero macho, ¿verdad? No el que tiene que comerse los golpes de otro. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, así mismo. Está Pedro Benítez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Buenas noches. Sí, vos llamaste, Pedro, ¿querías hacer alguna intervención? Buenas noches, Nina. Buenas noches. ¿Querías decir algo, Pedro, en particular? Sí, Mina. Primero, antes que nada, buenas noches a la doctora. Buenas noches a usted, Mina. Sí. Y quiero, antes que nada, preguntarle a esos dos varones que están ahí sentados a su lado, si tienen hijos, antes que nada. El señor Arias, escuché que dice que tiene una hija en el Colegio San José. ¿Sí? Ojalá, estimado amigo Álvaro, que nunca le pase a tu hija algo como le hicieron a mi hijo. A ver si vas a ser tan fuerte para defender lo indefendible. Nos pasó 2 años y defendiste una cosa mucho más leve que pasó a una criatura. Hoy está en la vereda de enfrente. No sé cómo un sanjosiano como vos, yo soy del interior, no soy del Colegio San José, pero no sé cómo puede defender un golpe, por más mínimo que sea, Álvaro Arias, a una criatura. Esos tipos que le pegaron a mi hijo me pueden llegar a pegar a mí por el estado atlético y físico que tiene. Y fíjate, pegarle a una criatura indefensa, tierna, y tenés coraje, Álvaro. Y el otro señor que está ahí a su lado. Aparte, Álvaro, yo le llevé a mi hijo al colegio el lunes para hacer la denuncia y mostrarle a la directora y encarar. Yo no tengo miedo de nadie por defenderle a mi hijo. Voy a hacer lo que sea. Estoy en mi derecho, Álvaro. Nadie puede tocarle a una criatura. Ahí la señora Mina fue muy clara en eso. Por más sea lo que sea, un ACANYPT no se le puede darle a un menor, Álvaro. Pedro, yo te quiero decir, te digo Pedro porque vos me decís Álvaro, entonces tomo la libertad de decirte, y te quiero decir que yo estoy en contra de lo que le sucedió a tu hijo. Yo no estoy apañando de ninguna manera. Está defendiendo, Álvaro, está defendiendo. No, pero escúchame, Pedro. Poner la cara. Escúchame, Pedro. Nosotros queremos lograr contigo un entendimiento y ver la posibilidad de llevar adelante esta situación. Acá le estamos diciendo a Mina de que estamos totalmente en contra de la agresión, pero vos tenés que entender también de que nuestra participación en este tema es en defensa legítimo, eso está en la ley, no es que yo invento. Y lo de la presencia de tu hijo el día lunes, yo repetí lo que hoy declaró la directora, hoy declaró en la fiscalía. Pregúntele a la doctora que está a su lado. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué querés que le pregunte? Y los códigos del colegio, ¿en qué el bullying, Álvaro? ¿En qué mundo, en qué país lo vivís? ¿Dónde se permite que se le juegue a una criatura? Pero no estoy pues permitiendo ni diciendo que se tiene que permitir. Nada más nosotros decimos de que esto no es lesión grave. De que no, según el Código Penal, la lesión grave. Álvaro. Sí. Te escucho. A ver, Pedro. Sea leve o grave, es una lesión al fin, Álvaro. Es una lesión, a una criatura no se le puede jugar. Bueno, yo te quiero preguntar públicamente, si mañana yo te llamo y podemos reunirnos para ver la posibilidad... La criatura no se fue el sábado a ninguna fiesta, a ningún lado. Bueno, hablando de balde, Álvaro. Te pregunto yo. Voy a pedir pruebas. ¿Dónde yo le llevé el sábado a mi hijo? ¿Dónde le llevé el sábado a mi hijo? ¿Y no se fue al intercolegial? ¿No se fue o no al intercolegial? Jamás. El viernes estuvo hasta la noche en el intercolegiado donde le cagaba una patada ahí y de ahí yo me fui a traerle.
El domingo salió, le llevé al 15 años de una amiga y de ahí me fui a traerle. Ni una hora no estuvo cuando nos enteramos de este problema, Álvaro. Ahora te pregunto, Pedro, cuando vos lo viste a tu hijo el sábado, le llevaste al cumpleaños de 15 el domingo, ¿vos viste rastros, digamos, de violencia en el rostro de tu hijo? ¿O después cuando recién esa madre le cuenta a tu esposa, entonces lo llevan al médico para que le hagan, digamos, un chequeo? Pedro. Ya, mira, sí. Hubo una criatura que se quedó casi inconsciente, mira, en el mismo día viernes, cuando se le pegó a mi hijo. Acá están surgiendo muchas cosas más, mira. Las criaturas se están liberando, están empezando a hablar. Esto va a surgir mucho, mucho más. Mi hijo estaba con la cara hinchada, hasta ahora tiene la nariz hinchada. ¿Y vos te diste cuenta de esto o el sábado o el domingo? Silencio, Mina, existe un pacto de silencio y Álvaro sabe lo del Colegio San José. Es condenado, el que habla es condenado. Mira. Ahí fíjate en esa película, en ese video, mira la patada. ¿Cómo a un Mitaír van a jugar con un 12-por-1 directo al cuerpo? ¿En qué mundo se vive, Mina? No sé, en esta época que le llevamos a un colegio a la criatura para que se eduque y se le enseña esta cosa de locura. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo, pero se me va el tiempo y me van a sacar del aire, ya me pasé, de hecho, varios minutos. Continuamos en todo caso hablando en otra oportunidad que puedas también estar acá. Sí, me voy junto a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Bueno, gente, les agradezco a ustedes también la presencia. Lo único que yo les pido como madre, como abuela, porque ahora tengo nietas, ya no hijas en edad escolar, es que efectivamente a todos estos tipos de actos de violencia, ya sea el bullying verbal, como les digo, bofetada, 2x3, 4x5, como se llame, ¿verdad? En serio, igual tienen derecho a la defensa los chicos, o sea, hasta un delincuente tiene derecho a la defensa, entonces obviamente tienen que tener abogados, ¿verdad? Pero sinceramente le digo a los padres y le digo a ustedes, hay que poner fin a este tipo de violencia en los colegios. Es terrible, porque si tu hija o a tu hijo le hacen bullying, ¿verdad? Y realmente son indefensos porque son gente normalmente más débil, ¿verdad? O susceptible, o por lo menos tanta gente le anda atrás que se siente como desprotegidos, digamos, ¿verdad? Claro. Es terrible esa situación para un niño, ¿verdad? Entonces, les pido que tengan todas las consideraciones y en vez de minimizar, pero yo entiendo que obviamente es diferente si es lesión grave por el tema de las penas y todo esto, ¿verdad? Que me acaban de explicar. Pero no minimicen en el sentido, no se le pegó, no se le destrozó la cara, no, igual, aunque le hayan hecho bullying, le hayan pegado, dando patadas, etcétera, a un chico de 13 años, todos unos grandotes, me parece espantoso, ¿verdad? Entonces, ojalá puedan reunirse efectivamente con el padre de este chico, ¿verdad? Y que puedan ver y ser solidarios con él, porque de verdad yo también sí soy madre y ustedes salen diciendo, no le hicieron. Yo sé que a mi hijo no sé si lo cagaron, le destrozaron la cara ni nada, pero igual, que le pateen a mí, ni que le pateen, a mí no me parece. Y que el pobre chico esté ahí solo entre todos unos cuantos grandulotones, ¿verdad? Que no sé por qué no se hacen otra cosa, ¿verdad? En vez de estar pegando a un menor. O sea, está mal, ¿verdad? Si esto existió, está mal. Ahora, las penas discutirán los que entienden de leyes, qué pena o qué sanción, ¿verdad? Pero no se puede avalar esto de ninguna manera y ojalá efectivamente tampoco se pueda avalar que por unos 3 o 4 desubicados, ¿verdad? El resto también tengan sanciones que no se merecen, ¿verdad? Entonces ojalá también el Ministerio intervenga con toda objetividad, pero que efectivamente haya. Si no hay sanciones, las que correspondan, no más de lo que corresponde, si no hay sanciones, eso se va a repetir, como de hecho se está repitiendo, ¿verdad? Y por eso me parece bien que el Ministerio tenga un departamento y que de verdad actúe con rigor para que sirva a otros pelotudos desubicados, ¿verdad? No hacerle esto a otros, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero yo quisiera cerrar mi intervención, señora Mina, manifestando lo siguiente. Pareciera ser que la intervención del padre
tuvo como objetivo colocarnos a nosotros en el rincón de los culpables, le recriminó a Álvaro como si fuera de que él le estaba avalando la violencia. Nosotros dijimos al comienzo que rechazamos y condenamos también la violencia y que nuestros clientes también son menores de edad. Y acá se parte de la hipótesis de que ellos son los autores como si fuera que esa es la verdad absoluta. Y no es así. Entonces, él nos coloca ante la opinión pública como responsable del hecho. El hecho ocurrió, perfecto, habrá ocurrido, pero hay un proceso de identificación de los responsables. No es posible que porque él dice que hay 3 autores, entonces nosotros tenemos que estar asumiendo la autoría del hecho. No es así. Entonces, acá él está queriendo reivindicar los derechos de su hijo digamos, sacrificando la posición que tienen nuestros clientes, que también son menores de edad. Tienen derecho los clientes de ustedes, efectivamente, a tener defensa, todo, pero efectivamente acá hay una víctima, que también, es este chico, pero él no puede ahora, yo no sé quiénes son los victimarios, ¿verdad? Para cerrar nomás, estamos hablando de violencia física, tenemos que tener en cuenta también la violencia psicológica con que quedan. Igual queda la autoría como un elemento que tiene que resultar un proceso estamos hablando por el tema de bullying, porque las denuncias que tenemos nosotros era que persistió ya con el tiempo, sea varios. Entonces utilizamos la figura de bullying o acoso escolar entre pares. Gracias, ya no me queda el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar, ya saben, de lunes a viernes, de 8:30 a 12, todos los días a la mañana por Radio 1000 AM. Y el próximo jueves, Noticias Paraguay, Canal 15 de Tigo. Chau, chau. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Banco Continental responde con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada.